Capítulo 1. El último amanecer. El aroma a canela y masa fresca había desaparecido para siempre. María Guadalupe Herrera, de 45 años, permanecía inmóvil frente a los restos carbonizados de Panadería San Miguel, el negocio que había sido el corazón de su familia durante 3 generaciones. Las vigas ennegrecidas se alzaban como esqueletos contra el cielo gris del amanecer en Puebla. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?», susurró Elena, su hija de 16 años, abrazando a su hermana menor, Sofía, de 12. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en sus mejillas manchadas de hollín. María no respondió inmediatamente. Sus manos, curtidas por años de amasar pan, temblaban ligeramente mientras sostenía la pequeña caja de metal que había rescatado entre los escombros. Era lo único que había sobrevivido al incendio que había devorado no solo su hogar, sino también su futuro. «No lo sé, mija», murmuró finalmente, su voz quebrada pero firme. «Pero vamos a salir adelante. Siempre lo hacemos». El inspector de bomberos, un hombre corpulento con bigote gris, se acercó con expresión grave. «Señora Herrera, lamento informarle que el incendio comenzó por un cortocircuito en el horno principal». «¿Sin seguro?». Hizo una pausa, incómodo. «Lo siento mucho». María asintió, sabiendo que las palabras de condolencia no pagarían la renta ni alimentarían a sus hijas. Mientras el sol se alzaba completamente, iluminando la devastación, ella apretó la caja contra su pecho. Dentro, envueltos en papel encerado amarillento, estaban los secretos de su bisabuela Esperanza, recetas escritas a mano que habían sobrevivido a la Revolución Mexicana, la Gran Depresión, y ahora, milagrosamente, a este incendio. «Tenemos que irnos», dijo María, tomando a sus hijas de la mano. «Doña Carmen nos esperará en su pensión». Mientras caminaban por las calles empedradas, alejándose de los restos de su vida anterior, María no sabía que en esa pequeña caja metálica llevaban no solo recetas, sino el ingrediente secreto que cambiaría su destino para siempre. Al llegar a la modesta pensión, doña Carmen, una mujer de 70 años con ojos bondadosos, las recibió con los brazos abiertos. «Pasen, pasen. La habitación del segundo piso está lista. Es pequeña, pero...». «Es perfecta», interrumpió María, aunque su corazón se encogió al ver el cuarto diminuto con una sola cama y una ventana que daba al callejón. «Muchas gracias, doña Carmen». Esa noche, mientras sus hijas dormían abrazadas en la cama, María se sentó en el suelo con la caja abierta frente a ella. A la luz de una vela, leyó por primera vez las palabras de su bisabuela: «Para mi descendencia, el pan no es solo harina y agua. Es esperanza amasada con amor. Cuando todo parezca perdido, recuerda que del fuego nacen las mejores historias». En la última página, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara: la receta del pan de las estrellas, un pan dulce que su bisabuela había creado durante los días más oscuros de la Revolución. Pero junto a los ingredientes había una nota que cambiaría todo. Capítulo 2. El secreto de las estrellas. «Para hacer este pan especial, agrega una pizca de sal de Tehuacán y miel de agave silvestre. Pero el verdadero secreto está en cantarle mientras lo amasas. Las palabras de amor hacen que crezca el alma del pan». María releyó la nota de su bisabuela 3 veces antes de comprender completamente su significado. Al día siguiente, con solo 200 pesos en su bolsillo, todo lo que había logrado reunir vendiendo sus últimas joyas, María se dirigió al mercado central de Puebla. Elena la acompañaba, cargando una canasta de mimbre que doña Carmen les había prestado. «Mamá, ¿en serio crees que podemos empezar de nuevo con solo pan?», preguntó Elena mientras esquivaban a los vendedores ambulantes. «Tu bisabuela Esperanza alimentó a medio pueblo con sus panes durante la guerra», respondió María, deteniéndose frente al puesto de don Aurelio, un anciano vendedor de especias. «Si ella pudo, nosotras también». Don Aurelio, con su sombrero de paja desgastado y sus manos manchadas de cúrcuma, sonrió al reconocerlas. «María, mija, qué tristeza lo de la panadería. ¿En qué te puedo ayudar?». «Necesito harina, levadura, sal de Tehuacán y miel de agave silvestre. Todo lo mejor que tengas». Los ojos del anciano se iluminaron. «¿Miel de agave silvestre? Eso no lo pide cualquiera. Mi compadre Jacinto tiene la mejor, pero es cara». «¿Cuánto?».
50 pesos el frasco pequeño. María calculó mentalmente. Con el dinero que tenía, podría comprar ingredientes para hacer tal vez 20 panés. Era un riesgo enorme, pero algo en su interior le decía que era el momento de apostar todo. Mientras regresaban a la pensión cargadas de ingredientes, se encontraron con Rodrigo Morales, el antiguo contador de la panadería. Era un hombre de 35 años, siempre impecablemente vestido, que había trabajado para la familia durante 5 años. María, me enteré de lo que pasó, dijo Rodrigo, quitándose su sombrero. Si necesitas ayuda con los papeles del seguro o... No había seguro, Rodrigo. Ya no hay nada que contar. Pero yo podría ayudarte a empezar de nuevo. Conozco inversionistas, gente que... Gracias, pero voy a hacerlo a mi manera. Rodrigo frunció el ceño, estudiando las bolsas de ingredientes. ¿Vas a vender pan en la calle? María, eso no es digno para alguien como tú. La dignidad no está en donde trabajas, sino en cómo lo haces, replicó María, siguiendo su camino. Esa tarde, en la diminuta cocina comunal de la pensión, María comenzó a trabajar. Elena y Sofía la observaban fascinadas mientras medía cuidadosamente cada ingrediente. La sal de Tehuacán tenía un brillo peculiar, la miel de agave despedía un aroma dulce y terroso que llenó toda la habitación. Ahora viene la parte más importante, murmuró María, comenzando a amasar. Y entonces, por primera vez en semanas, comenzó a cantar. Era una canción de cuna que su abuela le había enseñado, sobre una mujer que plantaba estrellas en la tierra para que crecieran sueños. Algo mágico sucedió. La masa, que inicialmente era tosca y resistente, comenzó a suavizarse bajo sus manos. Parecía cobrar vida propia, creciendo y respirando al ritmo de la canción. Mamá, susurró Sofía, ¿por qué la masa brilla? María miró hacia abajo y contuvo la respiración. La masa tenía un resplandor dorado casi imperceptible, como si estuviera llena de pequeñas estrellas. 2 horas después, cuando sacó los primeros panés del horno improvisado, el aroma que se extendió por toda la pensión era diferente a todo lo que había hecho antes. Los otros huéspedes comenzaron a bajar, atraídos por el olor. Señora María, dijo don Francisco, un comerciante jubilado, ¿qué está cocinando? Huele a gloria. María cortó el primer pan. La miga tenía un color dorado perfecto y una textura que parecía derretirse en la boca. Al probarlo, cerró los ojos. Era el sabor de su infancia, de los domingos en casa de su abuela, de los momentos felices que creía perdidos para siempre. Pruebe, don Francisco. El anciano tomó un pedazo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabe a esperanza. En menos de una hora, había vendido los 20 panés a los huéspedes de la pensión y a sus vecinos. Pero cuando contó el dinero, se dio cuenta de que había un problema. Si quería continuar, necesitaría una licencia, un lugar fijo, permisos. Justo entonces, tocaron a la puerta. Era un inspector municipal con cara de pocos amigos y una carpeta llena de documentos. Señora Herrera, tengo entendido que está vendiendo alimentos sin los permisos correspondientes. Capítulo 3. La apuesta en la calle. El inspector municipal, un hombre delgado con lentes gruesos y expresión severa, hojeó sus documentos mientras María sentía que su corazón se hundía. Señora Herrera, vender alimentos sin licencia es una falta grave. La multa sería de... Espere, interrumpió doña Carmen, apareciendo detrás de María con una sonrisa astuta. Inspector Velázquez, ¿verdad? Su esposa compra pan dulce aquí todos los domingos. El inspector se sonrojó ligeramente. Eso no tiene nada que ver con... Por supuesto que no, continuó doña Carmen. Pero María no está vendiendo en la vía pública. Está compartiendo con los huéspedes de mi pensión. Como anfitriona, tengo derecho a ofrecer alimentos incluidos en la renta. María miró a la anciana con gratitud mientras el inspector, claramente incómodo, guardaba sus papeles. Está bien, pero si la veo vendiendo en la calle sin permisos. Dejó la amenaza en el aire y se retiró. Doña Carmen, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas aún, mija. Si quieres vender de verdad, necesitas una estrategia. Esa noche, María se despertó con una idea clara.
Si no podía vender en establecimientos sin permisos, llevaría su pan directamente a los trabajadores. A las 5 de la mañana, con una canasta llena de panes recién horneados, se dirigió hacia la zona industrial de Puebla. Su primer cliente fue Carlos Mendoza, un supervisor de construcción de 40 años, fornido y con manos callosas, que estaba organizando a su cuadrilla frente a una obra. ¿Pan casero?, preguntó Carlos, escéptico. ¿A cuánto? 5 pesos cada uno, pero pruebe primero. Carlos mordió el pan y su expresión cambió completamente. ¡Órale! ¿Qué tiene esto? Sabe diferente. Es una receta familiar. ¿Le gusta? Me encanta. Muchachos, gritó a sus trabajadores. Vengan a probar esto. En 20 minutos, María había vendido toda su canasta. Los trabajadores no solo compraron para desayunar, sino que le pidieron que regresara al día siguiente. Durante las siguientes 2 semanas, estableció una rutina: obras de construcción en la mañana, oficinas gubernamentales al mediodía, fábricas en la tarde. Su reputación comenzó a extenderse. La gente le esperaba, no solo por el sabor excepcional de su pan, sino por algo más difícil de explicar. Cada bocado parecía llenar un vacío en el alma. Pero no todo era fácil. Una mañana, mientras vendía frente a una fábrica textil, se encontró con Rodrigo Morales esperándola junto a un hombre elegante que no reconoció. María, te presento al licenciado Herrera, del banco. No es pariente tuyo, dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiere hacerte una propuesta. El licenciado era un hombre de 50 años, con traje caro y actitud condescendiente. Señora, he escuchado sobre su pequeño negocio. Estoy dispuesto a financiarla para que abra una panadería formal, pero necesitaría que Rodrigo manejara las finanzas. ¿Y a cambio? 60% de las ganancias durante 5 años. Y, por supuesto, tendría que seguir recetas estándar, no estas experimentaciones artesanales. María sintió que la sangre se le helaba. ¿Recetas estándar? Pan comercial, señora. Lo que funciona, lo que vende en masa. Gracias, pero no estoy interesada. El licenciado intercambió una mirada con Rodrigo. Señora Herrera, sea realista. Una mujer sola, sin educación empresarial, vendiendo en la calle, esto no tiene futuro. Mi futuro lo decido yo. Mientras los 2 hombres se alejaban, María escuchó a Rodrigo murmurar: ya veremos qué tan lejos llega sin ayuda profesional. Esa tarde, al regresar a la pensión, encontró a Elena llorando en la habitación. Mamá, los niños en la escuela se burlan de mí. Dicen que mi familia son vendedores ambulantes, que no tenemos dinero para nada. María abrazó a su hija, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Mija, lo que hacemos no nos define. Lo importante es que estamos luchando. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si nunca salimos de aquí? María miró hacia la caja de recetas de su bisabuela, luego hacia sus hijas. En ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Elena, Sofía, siéntense. Tengo algo que decirles. Las 2 niñas se acurrucaron junto a ella en la cama pequeña. En 3 meses exactos, vamos a abrir nuestra propia panadería. No vamos a pedir dinero prestado a nadie. Lo vamos a hacer con nuestras propias manos, con estas recetas, y con todo el amor que podamos poner en cada pan. ¿Pero cómo, mamá?, preguntó Sofía. María sonrió por primera vez en semanas, con una determinación férrea brillando en sus ojos. Porque mañana no voy a vender solo en las calles. Voy a tocar la puerta de cada restaurante, cada café, cada tienda de la ciudad hasta encontrar a alguien que quiera vender mi pan. Y cuando lo encuentre, tocaron a la puerta interrumpiendo su discurso. Era doña Carmen, con una expresión extraña en el rostro. María, hay un señor abajo que quiere verte. Dice que es dueño de la cadena de cafeterías, El Grano de Oro. Parece importante. Capítulo 4. Cuando los sueños tocan a la puerta. Don Alberto Castellanos tenía 60 años, cabello plateado perfectamente peinado y la presencia de un hombre acostumbrado al éxito.
Su cadena El Grano de Oro tenía 8 sucursales en Puebla y era conocida por servir solo productos de la más alta calidad. Señora Herrera, dijo al verla bajar, levantándose del sofá de la sala común, espero no molestarla a esta hora. Para nada, don Alberto. ¿En qué puedo ayudarle? En realidad, yo espero poder ayudarla a usted. Sus ojos brillaron con interés genuino. Mi administrador, Carlos Mendoza, me trajo uno de sus panés esta mañana. Carlos supervisa la construcción de mi nueva sucursal. María sonrió al recordar al fornido supervisor. Carlos es un buen cliente. Me dijo que usted hace el mejor pan que ha probado en su vida. Viniendo de Carlos, eso significa mucho. Ese hombre ha viajado por todo México. Don Alberto sacó un pan de una bolsa elegante. Era uno de los panés de María, pero envuelto cuidadosamente en papel tisue. Lo probé esta tarde con mi esposa. En 40 años de negocio, nunca había encontrado nada igual. Hizo una pausa, estudiando el rostro de María. Quiero que me surta pan para mis 8 cafeterías. María sintió que el mundo se detenía. ¿Perdón? 50 panés diarios por sucursal. Eso serían 400 panés al día. Le pago 8 pesos por pan, el doble de lo que cobra en la calle, y le doy pago por adelantado cada semana. Elena, que había bajado sigilosamente y escuchaba desde las escaleras, ahogó un grito. 400 panés diarios significarían 3.200 pesos diarios. En un mes. Don Alberto, yo no tengo instalaciones para producir esa cantidad. Por eso estoy aquí. Don Alberto se inclinó hacia adelante. Tengo un local perfecto, la antigua panadería, El Trigal, que cerró el mes pasado. Tiene todos los hornos, toda la maquinaria. El dueño me debe dinero, así que puedo conseguírselo por una renta muy baja los primeros 6 meses. ¿Y después? Si funciona como creo que va a funcionar, usted tendrá dinero suficiente para comprarlo completo. María sintió vértigo. Era exactamente lo que había soñado, pero llegaba tan rápido que parecía irreal. ¿Cuál es la trampa?, preguntó, con la desconfianza que le habían enseñado los últimos meses. Don Alberto soltó una carcajada genuina. No hay trampa, señora. Soy un comerciante. Reconozco calidad cuando la veo, y usted tiene algo especial. Algo que no se puede fabricar ni copiar. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero no tarde mucho. La competencia en este negocio es feroz, y si yo no tomo esta oportunidad, alguien más lo hará. Después de que don Alberto se fue, dejando su tarjeta y la promesa de una respuesta en 24 horas, María subió a su habitación donde Elena y Sofía le esperaban con ojos brillantes de emoción. «Mamá, esto es increíble», exclamó Elena. «Podríamos tener nuestra propia casa otra vez». Pero María se sentía inquieta. Algo no terminaba de encajar. A la mañana siguiente, decidió visitar la antigua panadería El Trigal antes de tomar su decisión. El local estaba en una excelente ubicación, en pleno centro histórico de Puebla. Tenía 3 hornos industriales, mesas de trabajo de acero inoxidable, y espacio suficiente para una operación grande. Mientras inspeccionaba el lugar, apareció doña Carmen con una expresión preocupada. «María, mija, vine a buscarte porque hay algo que debes saber». «¿Qué pasa?» «Rodrigo estuvo preguntando por ti esta mañana. Quería saber dónde vendías, a qué horas, con quién hablabas». «¿Rodrigo? ¿Para qué?» «No lo sé, pero no me gustó su actitud. Parecía molesto». María frunció el ceño. Durante las últimas semanas había notado que algunos de sus clientes habituales parecían esquivarla. Y 2 veces había llegado a lugares donde solía vender solo para encontrar a otros vendedores que decían haber reservado ese sitio. «Doña Carmen, ¿usted cree que don Alberto es de confianza?» «Mija, en los negocios nunca se sabe. Pero ese hombre tiene buena reputación. Lo que me preocupa es qué va a pasar si dices que no». Esa tarde, María tomó su decisión. Llamó a don Alberto y aceptó su propuesta. Al día siguiente firmarían el contrato. Pero esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias para mudarse al pequeño apartamento que venía con el local de la panadería,
recibió una visita inesperada. Era Rodrigo, acompañado por el licenciado Herrera del banco, y llevaban documentos. María, lamento que hayamos llegado a esto, dijo Rodrigo con falsa pena. Pero tenemos una orden judicial. ¿Una orden judicial? El licenciado sonrió fríamente. La panadería San Miguel tenía deudas pendientes que nunca se saldaron. Como heredera del negocio, usted es responsable. Debe 50,000 pesos, más intereses. María sintió que el mundo se desplomaba. Eso es imposible. Mi esposo manejaba las finanzas, pero nunca. Su esposo pidió un préstamo hace 2 años para renovar los hornos. Rodrigo era el aval. El licenciado mostró los documentos. Tiene 72 horas para pagar, o embargaremos cualquier nuevo negocio que intente abrir. Rodrigo se acercó con expresión compasiva que no engañaba a nadie. María, todavía puedes aceptar mi propuesta original. Yo me hago cargo de la deuda, tú abres tu panadería, y todos ganamos. ¿Y mis recetas? Serían propiedad de la sociedad, por supuesto. María miró los documentos, luego a sus hijas que observaban aterrorizadas desde las escaleras. Les doy mi respuesta mañana. Después de que se fueron, María se quedó sentada en la oscuridad, sosteniendo la caja de recetas de su bisabuela. En unas horas debía llamar a don Alberto para cancelar el trato, o enfrentar un embargo que la destruiría por completo. Pero cuando abrió la caja, encontró algo que no había visto antes, una carta sellada con el nombre para el momento más oscuro escrita en la caligrafía de su bisabuela. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Capítulo 5. La herencia secreta. La carta de su bisabuela Esperanza estaba escrita en tinta descolorida, pero las palabras parecían brillar bajo la luz de la vela. Mi querida descendiente, si estás leyendo esto, significa que enfrentas la hora más oscura. Yo también la viví durante la Revolución, cuando perdimos todo. Pero hay algo que nunca les dije a mis hijos, algo que guardé para el momento en que fuera realmente necesario. Detrás de esta carta encontrarás un mapa. La casa donde vivimos en Cholula tiene un sótano secreto. Ahí enterré no solo recetas, sino también las monedas de oro que salvé de la guerra. Es tu herencia verdadera, mija. Úsala sabiamente. Con corazón acelerado, María volteó la carta. Efectivamente, había un mapa dibujado a mano, mostrando la ubicación exacta de la antigua casa familiar en Cholula, a solo 30 kilómetros de Puebla. Mamá, ¿qué dice?, preguntó Elena, acercándose. María les mostró la carta a sus hijas. Por primera vez en días, una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Mañana temprano vamos a Cholula. Al amanecer, las tres abordaron un autobús local hacia el pueblo mágico. María llevaba la caja de recetas, una pala pequeña que había pedido prestada, y el corazón lleno de una mezcla de esperanza y terror. La antigua casa de la familia estaba ahora abandonada, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarada. Pero la estructura era sólida, y según el mapa, el sótano secreto estaba debajo de lo que antes era la cocina. ¿Estás segura de que esto no es invasión de propiedad?, preguntó Elena nerviosamente. Esta casa perteneció a nuestra familia durante 4 generaciones, replicó María, forzando la puerta trasera. Técnicamente, todavía es nuestra. El interior olía a humedad y años de abandono, pero María siguió el mapa con precisión. En la cocina, movió una mesa de madera pesada y encontró exactamente lo que buscaba, una baldosa ligeramente diferente a las demás. Con la pala, levantó cuidadosamente la baldosa. Debajo había una caja de madera envuelta en hule. Dentro de la caja, tal como prometía la carta, había un tesoro, 20 monedas de oro mexicanas de la época revolucionaria. Junto con un fajo de billetes antiguos y más recetas escritas en el papel especial que solo se fabricaba en el siglo XIX. Dios mío, murmuró María. Bisabuela, me salvaste la vida. Pero su momento de triunfo se vio interrumpido por el sonido de vehículos deteniéndose afuera. A través de la ventana rota, María vio 2 camionetas negras y varios hombres bajando. Escóndanse, susurró a sus hijas, empujándolas hacia un armario. Rodrigo entró primero, seguido por el licenciado Herrera y 2 hombres que claramente no eran abogados. María,
Sabía que vendrías aquí, dijo Rodrigo con una sonrisa cruel. Don Alberto me contó sobre tu decisión de rechazar su oferta. Muy tonta, por cierto. ¿Don Alberto? ¿Cómo sabías? Don Alberto trabaja conmigo, querida. Todo esto fue planeado desde el principio. Rodrigo paseó por la habitación como un depredador. La idea era que aceptaras su oferta, te endeudáramos más, y al final te quedaras solo con las migajas mientras nosotros nos quedábamos con tus recetas y tu reputación. María sintió que la traición la golpeaba como un puñetazo. ¿Por qué, Rodrigo? Trabajaste para mi familia durante años. Porque ustedes nunca valoraron mi talento. 5 años llevando sus libros, viendo cómo desperdiciaban el potencial de esa panadería. Sus ojos brillaron con resentimiento. Pero cuando descubrí lo especial que era tu pan nuevo, supe que había encontrado mi oportunidad. El licenciado Herrera se acercó. Ahora, señora, entréguenos lo que vino a buscar aquí. No sé de qué hablan. Por favor. La seguimos desde que salió de Puebla. Rodrigo señaló la caja abierta en el suelo. Esas monedas pagarían su deuda y nos dejarían un buen margen de ganancia. Uno de los matones se acercó amenazadoramente, pero en ese momento se escuchó el rugido de motores afuera. A través de la ventana, María vio llegar 3 patrullas de la policía estatal. ¿Qué diablos?, murmuró el licenciado Herrera. La puerta se abrió de par en par y entró Carlos Mendoza, el supervisor de construcción, pero ahora vestía uniforme de comandante de policía. Buenos días, caballeros. Comandante Carlos Mendoza, Policía Estatal de Puebla. Rodrigo palideció. ¿Qué significa esto? Significa que llevamos 2 semanas investigando su operación de extorsión a pequeños comerciantes. Carlos mostró una orden judicial. Tenemos grabaciones de sus conversaciones, documentos falsificados, y suficientes pruebas para procesarlos por fraude y extorsión. El licenciado Herrera trató de huir, pero fue detenido inmediatamente. Rodrigo, desesperado, se dirigió hacia María. Esto no termina aquí. Aunque me arresten, tus recetas. Mis recetas están protegidas, interrumpió María con una sonrisa. Las registré como patrimonio familiar hace una semana. Carlos se acercó a María mientras sus hombres se llevaban a los detenidos. Señora María, lamento todo este drama. Cuando me di cuenta de que alguien le estaba presionando, decidimos investigar. ¿Usted es realmente supervisor de construcción? También. Pero soy policía encubierto especializado en crímenes económicos. Sonrió. Y genuinamente me encanta su pan. Con los criminales detenidos y las monedas de oro aseguradas, María regresó a Puebla con sus hijas. Esa noche, llamó a don Alberto para averiguar hasta dónde llegaba su participación. Señora María, no entiendo, dijo don Alberto por teléfono, con voz genuinamente confundida. Rodrigo me dijo que... Ese hombre me mintió completamente. Me aseguró que usted había decidido no trabajar conmigo porque tenía mejores ofertas. María sintió un alivio enorme. ¿Entonces su oferta sigue en pie? Por supuesto. Pero ahora que sé lo que pasó, tengo una propuesta aún mejor. Al día siguiente, María se reunió con don Alberto en su oficina principal. El empresario tenía sobre su escritorio los documentos de la antigua panadería El Trigal y una propuesta que la dejó sin palabras. Señora María, después de lo que vivió, entiendo que confiar en alguien más debe ser difícil. Por eso le propongo algo diferente, una sociedad igualitaria. 50% para cada uno. ¿Perdón? Yo pongo las instalaciones, la distribución y el capital inicial. Usted pone las recetas, la producción y ese toque especial que tiene. Las ganancias se dividen por igual, y usted mantiene el control total sobre la calidad y las recetas. María estudió los documentos. Era una oportunidad increíble, pero había algo más importante que resolver primero. Don Alberto, acepto. Pero necesito pedirle un favor personal. Dígame. Quiero contratar a alguien como mi asistente de producción. Capítulo 6. Cuando las cenizas se convierten en oro. 6 meses después, Panadería Esperanza, nombrada en honor a su bisabuela, era la sensación de Puebla.
Las 5 sucursales que María había abierto con don Alberto tenían filas desde temprano en la mañana, y su pan de las estrellas se había convertido en legendario. Pero esa mañana de septiembre, María enfrentaba su mayor crisis desde el incendio original. «Mamá, hay un problema grave», dijo Elena, entrando corriendo a la oficina principal con un periódico en las manos. El titular era devastador: cadena de panaderías Esperanza acusada de robo de recetas tradicionales. María leyó el artículo con creciente horror. Un grupo de panaderos tradicionales de Puebla, liderado por el gremio local, la acusaba de haber robado recetas centenarias y de usar ingredientes no autorizados para crear una ventaja desleal en el mercado. «Esto es ridículo», murmuró María. «Estas son recetas de mi familia». «Mamá, hay más», dijo Elena gravemente. «Recibimos una orden de cese de operaciones hasta que se resuelva la investigación. Tenemos que cerrar todas las sucursales». Don Alberto llegó una hora después, con el rostro serio y un abogado a su lado. «María, esto es muy grave. Alguien filtró información sobre tus recetas al gremio de panaderos. Conocen ingredientes específicos, cantidades exactas». Hizo una pausa. Solo alguien muy cercano a la operación podría haber hecho esto. María sintió que el mundo se tambalea. «¿Estás insinuando que alguien de mi equipo?» «No lo sé. Pero necesitamos actuar rápido. La audiencia es mañana, y si no podemos probar la legitimidad de tus recetas, perderíamos todo». Esa noche, María se quedó sola en la panadería principal, rodeada de documentos legales y con el corazón roto. Había confiado en su equipo, había creído que finalmente había encontrado la estabilidad que tanto buscaba. A las 11 de la noche, escuchó que alguien abría la puerta trasera. Esperaba ver a Elena o Sofía, pero quien entró la dejó helada. Era Carla Vázquez, su asistente principal de producción, la mujer de 30 años que había contratado personalmente y en quien había depositado toda su confianza para manejar la producción de las 5 sucursales. «Carla, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Vine a recoger mis cosas», dijo Carla, evitando la mirada de María. «Y a explicarte». «¿Explicarme qué?» Carla se sentó pesadamente en una silla, con lágrimas en los ojos. «Fui yo quien le dio la información al gremio». María sintió como si le hubieran dado una puñalada. «¿Por qué?» «Mi familia ha sido panadera durante 4 generaciones. Mi abuelo fundó Panadería San José en 1945. Cuando tú llegaste con tus recetas especiales, comenzaste a llevarte todos nuestros clientes». Carla sollozó. «Mi padre tuvo que cerrar el negocio el mes pasado. 50 años de tradición, perdidos». «Carla, yo no sabía». «Lo sé. Tú solo estabas tratando de salir adelante. Pero cuando el gremio me ofreció dinero por información sobre tus métodos, mi familia necesitaba el dinero». María se acercó y puso una mano en el hombro de Carla. «¿Cuánto te pagaron?» 20,000 pesos. «¿Y qué exactamente les dijiste?» «Todo. Los ingredientes especiales, las cantidades, el hecho de que cantas mientras amasas». Carla levantó la vista. «María, lo siento tanto. Pero no entiendes lo que es ver a tu familia perder todo por culpa del éxito de alguien más». María se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente, se dirigió a la caja fuerte y sacó un sobre. «Carla, aquí hay 50,000 pesos. ¿Qué?» «Quiero que se los des a tu padre. Que reabra su panadería». «María, no entiendo». «Y mañana, en la audiencia, quiero que les digas la verdad al gremio». «¿La verdad?» María sonrió por primera vez en días. «Que mis recetas son legítimas, que las heredé de mi bisabuela, y que hay espacio en Puebla para todas las panaderías buenas. Pero eso significaría que tendré que probar mi historia. Y creo que sé exactamente cómo hacerlo». Al día siguiente, la sala de audiencias estaba llena. El gremio de panaderos había traído a sus mejores representantes, María estaba acompañada por don Alberto y su equipo legal, y los medios locales cubrían lo que ya se había convertido en el caso de la panadería del siglo. El presidente del gremio, don Esteban Morales, un hombre de 70 años con expresión severa, presentó su caso primero. «Señores magistrados,
La señora Herrera ha usado recetas que no le pertenecen, ingredientes no tradicionales, y métodos que van contra nuestras tradiciones centenarias. Su éxito se basa en el engaño. Cuando llegó el turno de María, se levantó con la caja de recetas de su bisabuela en las manos. Señores magistrados, permítanme contarles una historia que comenzó durante la Revolución Mexicana. Durante la siguiente hora, María narró la historia completa, desde su bisabuela Esperanza que creó las recetas durante la guerra, pasando por el incendio que lo destruyó todo, hasta el descubrimiento del tesoro secreto en Cholula. Y para probar que esto es verdad, concluyó María, he traído algo especial. De la caja sacó un documento amarillento y frágil. Era un certificado oficial del gobierno de Puebla, fechado en 1919, que reconocía a Esperanza Herrera como panadera oficial de la reconstrucción por sus servicios durante la guerra. El documento causó un murmullo en la sala. Don Esteban se acercó a examinarlo, junto con un experto en documentos históricos que confirmó su autenticidad. Además, continuó María, quiero hacer una propuesta al gremio. Se dirigió hacia don Esteban con una sonrisa. Don Esteban, he escuchado que usted también tiene recetas familiares extraordinarias. ¿Qué le parece si en lugar de competir, colaboramos? ¿Colaborar? Propongo crear una ruta del pan tradicional de Puebla. Cada panadería tendría su especialidad, pero trabajaríamos juntos para promover la tradición panadera de nuestra ciudad. El magistrado principal sonrió. Señora Herrera, ¿está usted proponiendo resolver este caso a través de la cooperación en lugar de la competencia? Exactamente. Puebla es lo suficientemente grande para todos nosotros. Don Esteban estudió el rostro de María durante largos segundos. Finalmente, extendió su mano. Señora Herrera, acepto su propuesta. La sala estalló en aplausos. Pero María sabía que su verdadero triunfo no estaba en ganar el caso, sino en haber encontrado una manera de honrar tanto su pasado como su futuro. Esa noche, mientras celebraba con sus hijas y don Alberto, María recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Señora Herrera. Habla Roberto Martínez, de Televisa Nacional. Queremos hacer un documental sobre su historia. Y hay algo más. Una cadena internacional de restaurantes quiere licenciar sus recetas para toda Latinoamérica. María miró hacia la foto de su bisabuela que ahora colgaba en la pared de su oficina, luego hacia sus hijas que la observaban con orgullo. El fuego que había destruido su vida 3 años atrás había sido, finalmente, el que encendió su verdadero destino. Capítulo 7. El pan de las nuevas estrellas. Un año después, María estaba de pie en el balcón de su nueva casa, observando el amanecer sobre Puebla. A sus 47 años, había logrado algo que jamás imaginó. No solo había reconstruido su vida, sino que había creado un legado que trascendía generaciones. Panadería Esperanza ahora tenía 12 sucursales en México y acababa de abrir su primera tienda en Los Ángeles, California. La ruta del pan tradicional de Puebla que había propuesto durante el juicio se había convertido en una atracción turística que beneficiaba a más de 30 panaderías locales. Mamá, ¿estás lista?, preguntó Elena, ahora de 18 años, asomándose por la puerta. Había crecido no solo en edad, sino en sabiduría y confianza. La ceremonia comienza en 2 horas. Ese día, María recibiría la medalla Mujer Empresaria del Año del gobierno estatal, pero lo que realmente la emocionaba era otra cosa, la inauguración de la Escuela de Panadería Tradicional Esperanza Herrera, donde enseñaría sus técnicas a nuevas generaciones de panaderos. Ya casi estoy lista, mija. ¿Dónde está tu hermana? Sofía está abajo, practicando su discurso. Está muy nerviosa por representar a la escuela. Sofía, ahora de 14 años, se había convertido en una apasionada de la historia familiar y sería la primera estudiante oficial de la nueva escuela. Mientras María se preparaba, reflexionó sobre el camino recorrido. Carla Vázquez ahora trabajaba como directora de calidad en sus panaderías, después de que su padre hubiera reabierto Panadería San José con el dinero que María le había dado. Don Esteban Morales se había convertido en uno de sus mejores socios en la ruta turística. Y Carlos Mendoza, el comandante que la había ayudado, ahora era el jefe de seguridad de todas sus operaciones. Pero quizá la transformación más importante había ocurrido en ella misma.
Rodrigo salió en libertad condicional la semana pasada, dijo Elena, interrumpiendo sus pensamientos. Lo sé. Me enteré. ¿No te molesta? María sonrió, terminando de abrocharse el collar que había pertenecido a su bisabuela. Elena, he aprendido que el rencor es como la masa mal fermentada, se vuelve pesada y amarga. Rodrigo ya pagó por sus errores. Ahora le toca a él decidir qué hacer con su segunda oportunidad. Bajaron juntas hacia el comedor, donde Sofía las esperaba junto a una sorpresa. Don Alberto había llegado temprano, acompañado por una mujer elegante que María no reconoció. María, te presento a Isabella Rossi, directora de Desarrollo Internacional de Sabores del Mundo. Isabella, una italiana de unos 50 años con una sonrisa cálida, se acercó con entusiasmo. Señora Herrera, es un honor conocerla. Su historia ha inspirado a mujeres emprendedoras en todo el mundo. Queremos proponerle algo extraordinario. ¿De qué se trata? Queremos crear una línea de productos, Esperanza, para distribución mundial. No solo pan, sino una marca completa que represente la resistencia, la tradición familiar y la calidad artesanal. Isabella mostró una presentación impresionante, productos en supermercados de Europa, libros de recetas, incluso una serie de documentales sobre tradiciones culinarias familiares. La oferta inicial es por $5 millones, más regalías por cada producto vendido. María sintió vértigo. Era más dinero del que había soñado en toda su vida. Es una oferta increíble, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero señora Herrera, esto podría convertir la historia de su familia en una inspiración mundial. Después de que Isabella se fue, María se quedó sola con sus hijas y don Alberto. Mamá, tienes que aceptar, dijo Elena emocionada. ¿Qué es la oportunidad de tu vida? ¿Tú qué opinas, Sofía? La menor de sus hijas, siempre la más reflexiva, frunció el ceño. Mamá, ¿pero qué pasaría con nuestras panaderías aquí? ¿Con la escuela que vas a abrir? ¿Con la bisabuela Esperanza? María sonrió. Sofía había dado en el clavo. Don Alberto, ¿usted qué opina? María, después de todo lo que has pasado, mereces el éxito más grande posible. Pero la decisión es tuya. 3 horas después, en la ceremonia oficial, María subió al pódium para recibir su medalla. Frente a ella había cientos de personas, empresarios, funcionarios, estudiantes, pero también muchas de las personas que la habían acompañado en su viaje, doña Carmen, Carlos Mendoza, Carla, don Esteban, y docenas de clientes que se habían convertido en amigos. Hace 3 años, comenzó su discurso, perdí todo en un incendio. Pensé que era el final de mi historia. Pero hoy entiendo que era solo el comienzo de una nueva. La audiencia la escuchaba en silencio absoluto. He recibido ofertas para expandir mi negocio por todo el mundo. Es tentador, y estoy agradecida. Pero he decidido que mi lugar está aquí, en Puebla, con mi gente, honrando las tradiciones de mi bisabuela Esperanza. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Sin embargo, continuó María con una sonrisa, eso no significa que nos quedaremos pequeños. Vamos a crear algo diferente, una red de escuelas de panadería tradicional en cada estado de México. Vamos a enseñar no solo técnicas, sino valores, que el éxito verdadero no está en ser el más grande, sino en ser el mejor para tu comunidad. La audiencia estalló en aplausos que duraron varios minutos. Después de la ceremonia, mientras María caminaba hacia su casa acompañada por sus hijas, Elena le preguntó: Mamá, ¿no te arrepientes de rechazar tanto dinero? María se detuvo y miró hacia el cielo estrellado de Puebla. Mija, mi bisabuela Esperanza me enseñó algo, el pan no es solo harina y agua. Es esperanza amasada con amor. Y la esperanza no se vende, se comparte. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora vamos a seguir haciendo pan, enseñando a otros, y cuidando las tradiciones de nuestra familia. Pero lo más importante. María abrazó a sus 2 hijas. Es que ustedes ya saben que sin importar cuántas veces la vida las derrumbe, siempre pueden levantarse más fuertes. Sofía sonrió. Como el pan que crece después de caerse. Exactamente, mi amor. Exactamente como el pan que crece después de caerse.
Mientras caminaban hacia casa, María pensó en su bisabuela Esperanza, en el fuego que había destruido su primera vida, en las traiciones que había superado, y en todas las personas que la habían ayudado en el camino. A sus 47 años, María Guadalupe Herrera había aprendido la lección más importante de todas, que a veces hay que perder todo para descubrir de qué estás realmente hecha. Y ella estaba hecha de la misma masa resistente que había mantenido a su familia unida durante generaciones: esperanza, determinación, y el tipo de amor que convierte las cenizas en estrellas. En la distancia, el aroma de pan fresco flotaba desde sus panaderías, llevando consigo la promesa de que mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades.